Hola, hola otra vez, aquí Isabel López del canal Feel Good Womanhood. Yo soy socióloga por la Universidad de Estocolmo, me encantan estos temas de empoderamiento, desarrollo personal, también soy terapeuta, os hablo desde Estocolmo, donde vivo, y soy española y vivo en Estocolmo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se llama la sombra, o también, si lo queréis mejor, de cómo mejorar la relación con nosotros mismos. Porque lo que se trata es de integrar nuestras personalidades contradictorias. Y os voy a decir cómo y qué es lo que es esto. Bueno, en primer lugar, para entender todo, digamos, la lógica de todo esto es que el universo siempre tiende al equilibrio, pero que al mismo tiempo está la, si quieres, paradoja de que todo en el universo está desdoblado, ¿no? Es dual, si quieres, ¿no? Incluso nuestra personalidad, ¿no? Entonces, cuando no hay un equilibrio entre esta dualidad, entre este desdoblamiento, pues se produce un desequilibrio, ¿no? Que al final ese desequilibrio, pues lo que tiende es al equilibrio, pero hay que pasar por un proceso, ¿no? Bueno, eso queda muy claro. El equilibrio del universo siempre busca el yin, el yang, esa dualidad, ese desdoblamiento del todo, ¿no? Inclusive nuestra personalidad. ¿Qué pasa? En el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos una personalidad que es, digamos, la parte que mostramos a la sociedad, la parte, digamos, buena, que no ocultamos, al mismo tiempo que tenemos una parte que ocultamos, ¿no? Bueno, pues esto sería la sombra. Es, digamos, todo ese tipo de conductas, sentimientos, pensamientos que se van acumulando desde la infancia, debido, digamos, a las prohibiciones y a las restricciones en la educación, de la sociedad, etc. Eso no quiere decir que no haya que haber normas. Esa no es la cuestión. Normas debe haber. El problema es cuando no hay una integración, cuando esas restricciones son restricciones exageradas que producen un desequilibrio con nuestra otra parte, ¿no? Entre nuestra parte hay, digamos, una dicotomía o una contradicción muy grande entre lo que mostramos a los demás y lo que realmente ocultamos, digamos, la sombra, ¿no? Entonces, como ya os digo, esto es algo que se va creando, esta sombra es, digamos, como el trastero o el basurero donde guardamos todas las pensamientos negativos y se va acumulando. Entonces, si no lo limpias, pues al final explota, ¿no? Por decirlo de una manera muy visual, ¿no? Tiene que haber una limpieza, una armonía entre lo que mostramos a los demás y lo que ocultamos, ¿no? Tened en cuenta que nuestra parte consciente siempre va a querer ocultar, de manera natural, ocultar la parte esta que queremos ocultar a los demás, ¿no? Y lo que va a hacer es que se va a producir ahí un conflicto y que vamos a proyectar en los demás. Pero eso vamos a hablar luego, ¿no? Muy importante, todos tenemos una parte que mostramos a los demás, el escaparate, si queréis decir, y la parte oculta nuestra que no la mostramos y la ocultamos. El problema es cuando la relación entre estas dos no están en equilibrio, ¿no? Que es lo que os decía antes del universo. Bueno, entonces, la sombra es ese aspecto inconsciente de la personalidad que la parte consciente evita o oculta, ¿no? O que no quiere, digamos, aceptar, ¿no? Ahí está el problema, cuando hay ese rechazo, ¿no? Somos duales, tenemos una personalidad dual y la solución está en trascender esta dualidad para integrar las dos partes que forman parte de nosotros, ¿no? La parte que mostramos y la parte que no mostramos, ¿no? Y que sepáis que la integración tiene que ser siempre desde la comprensión,
y no del rechazo, ¿no? Porque el rechazo lo que hace es produce una resistencia, y tú y vosotros ya sabéis que a lo que nos resistimos se persiste todavía más, ¿no? En lo que te enfocas, pues se expande y crece más. Entonces, no es desde la resistencia, desde la destrucción o la ocultación, sino es desde la integración, ¿no? La sombra, que deciros, es ese tipo de emociones negativas, como conductas como la lujuria, la avaricia, la mentira, la envidia. Es, digamos, si quieres, el pecado, ¿no? Lo que consideramos malo, ¿no? El problema está en la polaridad, ¿no? De no aceptar esta parte también que todos tenemos, os lo aseguro, ¿no? Bueno, entonces, el aprendizaje está en la integración, en el no rechazo, y ver que ya que cuando hay mucho rechazo lo que hacemos es proyectar en los demás, pero cuando nos damos cuenta que eso que rechazamos de los demás tiene que ver mucho con nosotros mismos, ¿no? Muy bien, entonces el método realmente está en... yo lo que os diría está en no polarizarse, ¿no? En no, digamos, polarizarse, digamos, una parte en contra de la otra, sino pasar de una mente pensadora a una mente observadora, ¿no? Y de equilibrio. Al final es lo que se trata es de equilibrarnos, ¿no? Equilibrarnos en todos los sentidos, incluso en este desdoblamiento de personalidades que todos tenemos. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es pues cuando pensamos que una persona que es espiritual no puede ser material también. Y digamos que sin embargo no es así, ¿no? Porque de todas maneras vivimos en un mundo físico y las dos partes se tienen que dar, ¿no? O un ejemplo muy claro, por ejemplo, de sombra es también, por ejemplo, el hombre, o sea, la persona que el domingo va a misa ante la sociedad, ante su sociedad, pero luego a escondidas hace algo todo lo contrario, ¿no? Hay que gestionar la sombra, porque la sombra yo entiendo que es la causa de muchos males de nuestra sociedad, de muchos comportamientos desviados, muchas dependencias, drogadicciones, enfermedades. Cuando no integramos se produce esta desconexión con nosotros mismos, este desequilibrio y lo que hay que hacer es integrar, ¿no? Bueno, también, bueno, pues eso, por ejemplo, también yo lo que veo mucho, por ejemplo, en las dictaduras, ¿no? Por ejemplo, las dictaduras, cuando uno oprime mucho, un lado, al final es que al final es lo que estás ocultando a la otra parte y al final hay una explosión también, ¿no? Entonces, no extremismos, siempre equilibrio. Lo malo también de perdonar el pecado, digamos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, con la confesión, es que no nos permite integrar o autoindagar digamos, el gran valor que tiene de aprendizaje digamos, investigar nuestra propia sombra, ¿no? Porque es una parte interna de nosotros muy importante, ¿no? Entonces no se trata nunca de excluirla, de ocultarla, de anularla, sino de integrarla con la comprensión. Aunque parezca paradójico, dice, bueno, como una parte negativa la vas a comprender. Pues sí, se trata de integrar, ¿no? Porque en realidad todo es neutral y nada es malo o bueno. Entonces es muy importante tomar una conciencia de no juicio, ¿no? Bueno, porque además esto, si no te autoindagas, pues eso lo que va a hacer es que lo vas a reflejar en la proyección a los demás, las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Que sepáis que esto también en la sombra nos dice que como lo que hace es proyectar, ¿no? Al ser una parte que no acepta nuestra parte consciente, lo que hace nuestra parte consciente es proyectarla en los demás, ¿no?
Y cuando tienes esa capacidad de integración y darte cuenta de que en realidad lo que tiene que ver es contigo, ahí se produce la gran sabiduría, ¿no? El crecimiento personal, ¿no? Esto es realmente una clave de crecimiento personal, integrar la sombra. Muy, muy importante. Bueno, pues se trata de eso, hay que saber gestionarla, no es tan fácil porque ya os digo, todos estos temas son temas de inconsciente, subconsciente y como decía Jung, lo que tienes que pasar o sea, partes inconscientes al consciente para realmente conseguir el autoconocimiento y una vida plena y parte de tomar conciencia, por supuesto, ¿no? Es un trabajo personal con uno mismo, ¿no? Un trabajo con tu alma, ¿no? Lo que sí quiero deciros es que el rechazo lo único que va a hacer es crear más polaridad. Y yo os voy a dar un ejemplo, es como cuando si un río le pones un dique, pero la fuerza del agua es mucho más fuerte y entonces al final lo que va a hacer es que se va a inundar todo, ¿no? Entonces vamos a buscar el equilibrio, que no nos inundemos nosotros mismos y buscar siempre la autoindagación y el desarrollo personal, ¿no? Eso también se ve mucho en la doble moral, se ve en el postureo, y ya os digo, cuando hay un extremo, cuando hay un desequilibrio muy grande entre lo que enseñamos a los demás, nuestra parte consciente y nuestra parte oculta, esto produce unos grandes malestares emocionales y trastornos a todos los niveles. Yo ya os contaré un poquito más adelante, ¿no? Os comento, el encuentro con la sombra muchas veces llega en la madurez, es un trabajo personal duro a veces puede llegar en un momento, por ejemplo, a lo mejor estás casado 30 años con la misma persona o 20 y de repente un día te das cuenta que eso no es la vida que tú quieres y cambias toda tu vida y se produce un cambio en tu vida, pero debido a la presión social muchas veces no se realiza y eso lo que conlleva es trastornos de la personalidad, el victimismo, la queja, la depresión, y esa es la causa de muchos males, porque realmente no somos sinceros con nosotros mismos. Entonces, si no eres capaz de superar esto, pues que sepáis, que seáis conscientes de eso, ¿no? De que lo que hay que hacer es integrar, no rechazar, ¿no? Pero la causa también de que muchas veces no sepamos de que nos resistamos a aceptar la sombra es el miedo, ¿no? El miedo a no ser aceptados por la sociedad, el miedo a perder pues a nivel económico, social, etcétera, ¿no? Es el miedo. Yo abogo por el vivir una vida plena, por supuesto. Yo creo que podemos conseguir todo desde la plenitud del ser, de nuestro amor incondicional. Lo que pasa es lo que os decía, ¿no? Que hay gente que sí realmente toma este paso, que es capaz de trascender esta información, que sabe que son programas inconscientes del pasado, pero eso también produce un dolor, es un aprendizaje, y es un aprendizaje, pero que al final, pues yo particularmente creo que ganamos mucho más, ¿no? Y es lo que se llama el desarrollo personal. Y si no lo vas a hacer tú, pues al final lo que va a pasar es que a lo mejor la siguiente generación y se va encadenando y produce un encadenamiento, hasta que llegue un día de que si no eres tú, pues tus tus descendientes lo superen. Porque estos problemas se convierten mucho en problemas generacionales también, ¿no? Si uno no lo ha superado, a lo mejor tu hijo sí lo hace y se va encadenando, ¿no? Es un problema porque daros cuenta que la energía y esta información no, por rechazarla no se destruye, ¿no? Sino que realmente queda ahí y va a explotar de alguna manera, porque la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, lo que hay que hacer es transformar, como decía Einstein, ¿no? Porque es energía, es infoenergía, ¿no? Yo abogo por ser tú mismo y tener una vida plena. Yo desde aquí, por supuesto. Y que el cambio tiene que ser desde la integración y no desde el rechazo. El secreto está en el autoconocimiento, el secreto está en el reconocimiento de la existencia de la sombra dentro de nosotros,
Es un trabajo interno que algunos llegan, otros no, pero que va a quedar ahí de todas maneras, porque es información, energía que queda ahí. Y como ya os decía, y que esta parte oculta, si se rechaza mucho, si se opresiona mucho, pues lo que va a producir es la enajenación, ¿no? La enajenación de la personalidad, en el sentido que se van a producir trastornos, como violencia, dependencias emocionales, victimismo, depresiones, porque la energía interna no está fluyendo, no está fluyendo como debe de ser, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿no? Sobre todo cuando hay este desequilibrio tan grande entre nuestras dos partes, ¿no? La parte que debe de ser y la parte oculta, ¿no? Y muchos no somos conscientes de ello, ¿no? El premio de todo esto, el premio, digamos, de este autoconocimiento, de llegar a reconocer la sombra dentro de nosotros mismos, en base a la integración, por supuesto, porque es la única manera real, pues es que la relación con nosotros mismos mejora muchísimo, es un aumento de vitalidad. Daros cuenta que esa energía de estar preocupados en el que dirán, de no ser tú mismo, de que no fluya, eso gasta mucho, y eso incluso se puede reflejar en desequilibrios emocionales y físicos, ¿no? Con la enfermedad, ¿no? Porque el malestar emocional indirectamente va a hacer que nos sintamos mal, incluso a nivel físico, ¿no? Yo desde luego lo he notado totalmente, tengo que decir, me siento fenomenal. Yo creo que tengo bastante asimilada bien mi sombra, y verdaderamente muy raro que yo llegue a estar enferma, muy raro, pero bueno, sí, me siento bastante plena. Yo creo que es algo que yo cumplo y creo totalmente, ¿no? En que hay que integrar la sombra, ser uno mismo, ser sincero con uno mismo, hablar desde tu corazón, ¿no? Bueno, pues también de esta manera lo que nos va a dar más vitalidad, nos vamos a sentir muchísimo mejor, no vamos de alguna manera a liberarnos de la culpa y de la vergüenza, ya que nos damos cuenta que es originaria por la sombra, por esta parte que estamos ocultando, pero como ya no lo ocultamos, ya no hay motivo para sentir vergüenza ni a sentir culpa, ¿no? Sino que lo que haces es hacerte responsable, que es otra historia, ¿no? Al mismo tiempo que nos reconocemos pues nuestras cualidades, somos capaces de ver nuestro yo de una forma mucho más completa, ¿no? Y esto, sobre todo, lo vais a ver, que vais a tener relaciones interpersonales mucho más ricas y mucho más enriquecedoras, ¿no? ¿Cómo integramos la sombra? Pues bueno, pues para pasar de una mente pensadora, de pensante, a una mente de observación, de observador, ¿no? Pasar de una mente de pensador a pensador a observador, ¿no? Los juicios, el no posicionamiento, muy importante, tener ese equilibrio emocional de no juzgar, porque al final el juicio, cuando estás enjuiciando a los otros, realmente lo que haces es está diciendo más de ti que de la persona a la que estás enjuiciando, ¿no? Te estás poniendo de alguna manera en evidencia, ¿no? Nos hace tener ese equilibrio emocional, esa paciencia, ese bienestar con nosotros mismos, esa comprensión con nosotros mismos, porque al final todo viene y todo proviene de la aceptación a nosotros mismos, de nuestro amor incondicional que nosotros tenemos. Si hay algo que debemos tener, si hay algo que debemos tener, es amor incondicional en nuestra dualidad, en nuestras, digamos, nuestro desdoblamiento, amarnos como somos. Eso no quiere decir que no haya que evolucionar, o sea, pero que partimos de la base de que somos amor incondicional y que debemos tener compasión con nosotros mismos y mucha paciencia, entendernos, y que si proyectamos, porque al final somos humanos, al final se nos sale algún juicio, una crítica, pues verlo, pues eso que es parte del proceso, que verlo como un observador, ¿no? Sin ese tremendismo, sin esa terribilidad, ¿no? Esto lo que ayuda sobre todo es a no terribilizar, ¿no? Una palabra muy buena. Entonces, el trabajo con la sombra, que en realidad es un trabajo con nosotros mismos,
es un trabajo con nuestra propia alma, lo que exige es, lo que ya os decía antes, pasar de una mente de pensador a una mente de no juicio, de observador, no enjuiciar, tener ese equilibrio, saber estar entre las dos dualidades, hacernos responsables de que en realidad lo que nos pasa pues tiene que ver mucho con nosotros mismos, ¿no? Estamos ahí de alguna manera. Nos exige paciencia, comprensión, el conectarnos con nuestro yo interno, auténtico, con nuestro corazón. También lo que nos hace es ese necesititis también, ¿no? O esa necesidad de ser perfeccionistas o de ser exigentes y controladores, ¿no? Porque tenemos mucha más comprensión. Al tener mucha más comprensión nosotros mismos, vamos a comprender mucho más a los demás. Entonces, no necesititis, no terribilitis, y ser mucho más comprensivos. Al mismo tiempo que esto va a hacer que podamos fluir con la vida, con el poder del flujo de la vida. En inglés se diría go with the flow, que es aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? O sea, nos da una paz interna inmensa. O sea, a mí desde luego me encanta este tema, desde luego. Yo creo que yo soy una persona que lo he sentido mucho en mi propio yo interno, es algo que me parece muy interesante, muy interesante, y se debería tratar más. Bueno, entonces, el trabajo con nosotros mismos nos va a producir unos beneficios porque vamos a tomar conciencia de nosotros mismos, a una indagación, un autoconocimiento mucho mayor. Vamos a poder reconocer nuestras emociones negativas y saber gestionarlas de una manera mucho más efectiva. Ya os digo, no necesititis, no terribilitis, vamos a estar en equilibrio emocional, aprender a ser mucho más felices, vamos a ver nuestras capacidades y a valorarnos mucho más, tener una vida mucho más plena. Mientras que si la rechazamos, eso puede ocasionar síntomas de malestar, que ya es lo que decía antes. Yo no es que quiera hablar de medicina, pero sí pienso que las emociones y cómo nos sintamos tienen una repercusión directa e indirecta, sobre todo pues en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, porque si estás preocupado te va a producir estrés, y el estrés es la causa de muchas enfermedades, ¿no? Es un tema que yo he estudiado mucho también, ¿no? El estrés. Entonces, todo lo que no sea estrés es bueno. Estrés negativo, o sea, quitar el estrés negativo. Y esto es estrés negativo, porque está creando un estrés en nosotros mismos. Entonces, sí, se puede decir que si quitamos este estrés con nosotros mismos, si estamos integrando la sombra con nosotros mismos, vamos a tener menos estrés, y eso va a tener repercusiones en nuestra salud, tanto emocional como física, ¿no? Y va, pues eso, a integrar nuestras polaridades. Vamos a ser seres con conciencia de unidad, ¿no? Estar, digamos, en sintonía con el universo. Entonces, partimos de que lo que hay que hacer es solucionar nuestras carencias desde nosotros mismos, porque cuando nosotros cambiamos, todo cambia, siempre partiendo de nosotros mismos, ¿no? Y que bueno, que sepáis que en las relaciones interpersonales y sobre todo en las parejas, pues vamos a ver mucho el espejo para conocernos, porque es ahí cuando estamos proyectando, y que un poco vuelto al origen de lo que hablábamos, que en el universo todo es equilibrio, y ya que todo es equilibrio y al mismo tiempo en el universo todo está desdoblado, está polarizado, incluso nuestra propia personalidad, en realidad la paradoja, si queréis saberlo, para el equilibrio, la solución realmente está, para encontrar el equilibrio, es integrar las polaridades, la unión en armonía de las aparentemente cosas que consideramos opuestas, ¿no? La integración. Y de esa manera conseguiremos el equilibrio tanto emocional, mental y físico. Y sentirnos cada vez mucho mejor,
y por supuesto en armonía con el universo. Bueno, si os ha gustado, por favor, dadle un me gusta, también suscribiros al canal, que sepáis que me podéis seguir en Instagram, @misslopezevents, y que por supuesto voy a escribir texto, lo voy a publicar también en mi blog, misslopez.es. Y por supuesto, hoy más que nunca, Feel Good Womanhood a todo el mundo. Bueno, hasta luego. Hasta luego.